Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Qué gusto volver a saludarte nuevamente aquí a través de tu podcast Voces en Rebeldía, realizado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas en colaboración con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. En el marco del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, vamos a abordar contigo, maestro Daniel Marín, presidente de Responde Diversidad AC. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vero. Gracias por la invitación y sobre todo, pues acá la escucha y poder participar aquí en Voces en Rebeldía. Y pues la invitación a CEI Mujer y al Sistema de Radio y Televisión por la oportunidad de intercambiar ideas. Gracias, gracias. Nuestro tema, experiencias de fortalecimiento de la defensa de los derechos LGBT. Y mira, el tiempo es corto y me interesa que empecemos así. ¿No? Ajá. Sí, claro. Y voy a empezar así con una pregunta que me parece, ¿por qué no? A lo mejor un fuerte para mí, ¿no? ¿Qué tipos de violencia de género viven o a qué se enfrentan las personas que integran la comunidad LGBT? Mira, maestra Vero, pues compartir que un poco la intención de encontrarnos en este mes, porque vamos a estar viendo que muchas instituciones van a visibilizar esta conquista de derechos humanos realizadas a través de las movilizaciones del 28 de junio, que se centra en Estados Unidos un fuerte movimiento de luchar por derechos humanos. Y que eso lo conecto con esta pregunta que hay, ¿no? En torno a violencias de género, ¿cuáles son las experiencias que hemos afrontado y que en la actualidad afrontan personas de las poblaciones LGBTIAQ+? Y una de ellas tiene que ver con la propia discriminación, ¿no? Motivado por la orientación sexual, la identidad y la expresión de género. La encuesta nacional sobre discriminación en DISEC en 2020, realizada por el INEGI del 2022, reconoce que al menos 6 personas que se autoascriben a estas identidades ha vivido discriminación y violencia, siendo los primeros contextos donde se vive esta en la familia, en el espacio laboral y en los espacios comunitarios. Entonces la discriminación, que implica a veces como la exclusión y la segregación de manera como muy intencionada por la manera en cómo se es percibida la identidad, pues es una de las que tiene como mayor prevalencia y que la podemos ver en distintos ámbitos, como lo que sería lo educativo, lo educativo y sobre todo como lo comunitario, es esta forma de segregar, ¿no?, a las personas, no invitarlas a realizar actividades académicas o incluso como desdeñar el comportamiento, señalar que son menos masculinas o más femeninas según el género con el que se identifiquen. Que un poco también de lo que hemos podido identificar de violencias en el ámbito escolar, pues está esta experiencia del bullying y el acoso, ¿no?, que son formas de violencia donde las personas están siendo constantemente denigradas, señaladas con ofensas, con insultos, con bromas, relacionados con su orientación sexual y su identidad y expresión de género, ¿no? Y luego lo que ocurre mucho en el campo como de lo familiar, pues es estas experiencias a las que las personas se les restringe hablar de quiénes son, ¿no? Como este silenciamiento constante del no me interesa saber sobre tu vida, no quiero que me señales quién eres, no querer tener esta apertura a hablar, ¿no? E incluso muchas de las reacciones de familias, padres, madres, es prohibirles, ¿no?, tener algún acercamiento o asociación con personas que también forman parte de la diversidad, o en algunos casos que viven personas trans en su mayoría, pues es esta negación de la identidad con la que se identifican, ¿no? Un hombre trans, constantemente seguirle llamando con el nombre asociado a una mujer o al género femenino, y viceversa con las mujeres trans, es negarse a que se identifican como mujeres y es hablarles en género masculino, incluso con los nombres con los que nos identifican. Y que estas formas de violencia que hemos visto, que pareciera que son simbólicas, son sutiles, pues representan la incapacidad para muchas personas de vivir de manera celebratoria y jubilosa la identidad.
y más bien se convierte en un pesar y un dolor y una pena y una vergüenza, que un poco para seguir formulando estas experiencias de violencia, pues algo de lo que viven las personas LGBT es esta violencia psicológica que se genera y se convierte en una internalización de estigmas internos, ¿no? Oye, que yo he visto y lo que he investigado, leído y demás, que la violencia que mayor predomina es la violencia psicológica precisamente. Le sigue la violencia física, la violencia sexual, entre otras. Y Daniel, ahorita que te escuchaba, yo estaba pensando en algunos casos cercanos que conozco y que he tenido la oportunidad de convivir y que yo veo la preocupación. O sea, si bien es cierto que esta violencia se da muchas veces dentro de la familia, estos silencios que tú mencionas, pero la preocupación también de papá, de mamá, de hijos, luego va a sufrir, me lo van a excluir, le van a hacer. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Sí, y hay una de las cosas como muy paradójicas que ocurren en el tema de la violencia es que se manifiesta del lado de papás y mamás como una sobreprotección y una sobrepreocupación Ujú. de las experiencias que va a vivir, ¿no? Como hemos tenido oportunidad de acompañar a padres y madres en estos procesos del reconocimiento de la identidad de sus hijos, hijas e hijes, se da es que va a vivir violencia, es que lo van a hacer, le van a matar, le van a restringir Qué derechos, angustia para y la viven familia y que es también. complejo también el poder contener esos procesos de angustia, de preocupación, porque pues un poco como en los procesos de sobreprotección implica luego como que se genera otra forma como de violencia, un Sí, acogimiento demasiado excesivo donde no se deja que la persona viva sus experiencias con la preocupación constante de es que le van a violentar, le van a maltratar, no le van a permitir ser una persona plena, que se desarrolle y que esas preocupaciones luego se convierten en esas relaciones de hostilidad, ¿no? Una cierto. sobreprotección genera que la otra persona en su enojo y en su búsqueda de autonomía pues rechace y repudie cualquier estrategia de protección y de cuidado, cuando a lo Sí. mejor puede traducirse en una preocupación muy auténtica del es que lo que quiero es cuidarte. Y en esa sobreprotección y sobrecuidado lo que se genera más bien es una violencia simbólica y psicológica donde no se Totalmente. permite el desarrollo de la persona en su autonomía y en su libertad. Y eso pensando un poco en quienes son mayores de edad, En ¿no? que se vuelven obstáculos, ¿verdad? Sí, Dentro del mismo y seno sobre todo familiar. unas obstáculos y desafíos para las propias familias, ¿no? Sí. Porque en la organización hemos podido acompañar a mamás y papás de hijos e hijas e hijes de identidades trans y gran parte de la preocupación que comparten, cada caso es muy singular, pero hay algunos patrones de repetición en las experiencias de las familias, es que no quieren que sufran, ¿no? Y ese sufrimiento a veces se traduce en una sobrepreocupación y en una forma en que están tramitando angustia y no logran apalabrarla con las familias, Y ¿no? ya desde ahí se está cortando la libertad también, Por un ¿verdad? lado, de ambas Totalmente. partes, ¿no? Porque también las mamás y los papás están con la preocupación de pues, mi hijo, mi hija, ¿qué le pasará? Y mientras del otro lado, la libertad de decir es que yo quiero vivir mi identidad, quiero hacer mis procesos de reconocimiento de identidad, quiero que la escuela me reconozca. Entonces, por un lado están las ganas desde las personas trans de que inmediatamente hagamos los cambios que se requieran, los reconocimientos que sean necesarios en el ámbito escolar o documentación oficial. Y papás y mamás están así de, espérame, porque no estoy entendiendo primero quién ha sido porque también ese closet que se derriba por personas trans en muchas mamás es que yo todavía no entiendo porque estoy tramitando mi duelo simbólico de ese hijo Sí. que perdí porque me estás diciendo que más bien eres una niña, eres una mujer y eres una mujer trans, entonces ese devenir es complejo porque pues hay que soltar imaginariamente a esa persona que idealicé y que ahora tengo que encontrarme con otra persona
que sigue siendo esa misma, pero que me está develando que su identidad no era la que yo percibía, ¿no? Entonces también esas preocupaciones que hay desde las orientaciones sexuales y las identidades de género y expresiones de género, pues son revoluciones muy complejas en el andamiaje cultural que hemos internalizado muchas personas, y específicamente en padres y madres, que luego se les complejiza mucho vernos en la dualidad hijos, hijas, hijes, más la identidad. O pareciera, o somos sus hijos, hijas, o somos homosexuales, gays, lesbianas, bisexuales, trans, y ahí es cuando se complejiza esa dualidad de entenderla y de comprenderla. Sí, porque generalmente, digamos, yo como mamá no me cuestiono al dar vida, Ujú. ¿no? Lo generamos ciertas expectativas, ¿no? Y ya damos por hecho, bueno, construimos la vida ya de nuestros hijos acá, como tú bien lo mencionas, simbólicamente. Ay, bueno, es que esto va a ser y va a realizar, y wow, tú lo acabas de explicar perfectamente, estos duelos a los que papá y mamá, la familia, Ujú. también se viven todo un proceso, ¿verdad? No, no, nada sencillo. Sí, Pero Vero. oye, Daniel, Sí, ¿cuáles dime. son los efectos de la discriminación que tiene la discriminación en la salud mental Ay, de las personas? sí, y eso es una pregunta muy importante, y sobre todo pensar que los efectos primordialmente que generan es el estigma interno. Hace rato te lo mencionaba, que Sí, internalizamos el estigma entendiéndolo como esa marca de deshonra, y que se manifiesta en el miedo, la vergüenza, la culpa de quién eres, ¿no? Y de quién has sido. Y esos efectos primordiales que tiene muchas veces la violencia es primordialmente limitar la autonomía, la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad, porque como personas estamos cohibidas de ser quienes queremos ser. Y ese efecto primordialmente en la salud mental genera que vivamos angustia, ¿no? Y la angustia pues puede tener la medidas depresión. compensatorias, puede a veces tener cada quien en sus recursos de vida, decir, pues bueno, la ansiedad puedo tramitar haciendo ejercicio, algo artístico, lo académico, pero a veces no es suficiente esas tareas, porque resulta que también en esos espacios vives violencia y vives discriminación. Y lo que hace es que esa angustia se traduce a veces en ideación, en acto, y precisamente en lo que implica el pasaje al acto. Entonces, muchas de las personas que formamos parte de la comunidad LGBTI, AQ+, la encuesta nacional sobre discriminación que realizó la Universidad Autónoma de México, identificaba que de 10 personas LGBTIQ+, alrededor de 4 y 5 personas tenía pensamiento e ideación. Es mucho. Y de esas personas, 2 o 3 llegaban a ser tenían intentos. Y ahora que tuvimos la oportunidad de hacer el informe sobre crímenes y agresiones hacia personas LGBTIAQ+, desde el colectivo Michoacanes Diversidad, Me di cuenta que lo ajá, y presentaron. Fundación Arcoíris, Sí. identificamos casos de experiencias de personas LGBTIAQ+, donde sistematizamos que el factor que llevó al pasaje al acto pues fue la discriminación y la violencia asociada a la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, lo cual nos habla de que pues sí hay estrés postraumático, hay ansiedad, hay ideación, hay acto que se presenta en personas que somos parte de las poblaciones, pero que la diferencia a otras condiciones o comorbilidades es a que es por la percepción de nuestra identidad la que nos lleva a ese proceso de extralímite donde se ve afectada la salud mental, ¿no? Pensando en esta cuestión de la salud mental como el poder desarrollar simbólicamente recursos para el afrontamiento de los procesos de la vida y procesos culturales, pues resulta que luego tenemos como menores capacidades para afrontarlo, puesto que la violencia y la discriminación no nos permite desarrollar habilidades para la vida y habilidades Ujú. para que esa personalidad pueda permanecer en un contexto social y cultural de reconocimiento y celebración de lo diverso. Oye, qué fuerte.
Qué Sí, fuerte. La verdad, yo te estoy escuchando y me quedo impactada porque además tienes las cifras aquí, ¿no? Sé que y lo presentaron, sé que investigaron, sé que dedicaron mucho trabajo al respecto, pero son vidas humanas, sí, y ¿no? que, mira, Vero, al ser vida, es muy importante pensar que la vida también es una construcción social y cultural, ¿no? Yo luego lo pienso mucho desde la epistemología feminista, los estudios queer, lo LGBTIQ+, y es pensar no solo la cuestión de la vida, sino es el cuerpo, la identidad y la vida que se ve en un triángulo de reflexión de la existencia, donde pues a veces el propio cuerpo es sometido a la disciplina, a la represión, las identidades a discriminaciones, a violencia y la propia vida a violencias sistemáticas, estructurales, donde pues vemos que cada subjetividad afronta de manera particular y singular este proceso que implica el existir y la vida y lo económico, lo social, lo cultural y lo político. En cada área. Y en cada área y cada escenario social Sí, pues hay pocas herramientas de contención, pero eso no quiere decir que vivamos como al borde de lo extralímite, pero sí es pensar cómo el impacto del estigma, la discriminación, la violencia, el prejuicio, sí tiene una diferenciación en cada identidad, ¿no? Por eso un poco siempre hemos estado hablando en factores de lo que implica el riesgo por la variable de género, pues mujeres y diversidad sexual son quienes se ven afectadas por esas condiciones que luego cuando lo compartimos y lo socializamos, pues luego es de lo que fragmenta un poco a la masculinidad, ¿no? Pensando, decir, no, pues que es que también los hombres vivimos, el género no, también nos fragmenta, nos violenta, pero hay algunas condiciones que requieren ser mayor vistas y sí. avanzar más, ¿no? Y Vero ya tuvo la oportunidad de invitarme a otro podcast y hablábamos sobre este mandato de la masculinidad y cómo pues a las mujeres les todos los días, 11 mujeres son así, y el factor por el que les por ser mujeres, entonces habla de una necesidad que sí tiene que verse como una prioridad y que al priorizar no estamos diciendo que tú no importes, sino que importan otros procesos en los cuales la vida se está perdiendo y se Así pierde es. la vida de las mujeres en un proceso en el cual no queremos que las mujeres. Y en ese sentido también es decir, tampoco queremos que personas LGBTIA sean así. Porque en este informe, te lo mencionaba hace un momento, pues la violencia más letal es el aborto, ¿no? Así Y es. habíamos identificado a partir de este informe 46 acumulados del 2015 al 2010, al 2024, donde el factor de asesinato es por ser parte de las poblaciones LGBT. Y eso pone en una dinámica de comprensión distinta cualquier acción pensando lo comunitario, el acceso a la justicia, lo económico, lo político, lo cultural, donde vemos asimetrías y en esas asimetrías estará el que podamos plantear la necesidad de ver cómo este impacto del estigma, pues una de las cosas que más limita es la autonomía, ¿no? Pensando un poco en la reflexión de Roberto Garda, que es una persona socióloga, un sociólogo que habla mucho sobre la explicación que hay de por qué hay violencia de género, por qué las mujeres, y él hablaba de que muchas mujeres que viven violencia escalonadamente y que siempre culmina en un feminicidio, y si lo vemos así, vamos analizándolo muy cualitativamente, pues así van a las mujeres, y él platicaba, a partir de que ellas manifestaban mayor autonomía. Cierto. Entonces, en la escalonada de violencia, muchos de los hombres que han matado a mujeres lo han hecho porque ven que van las mujeres empoderándose más, ¿no? La autonomía pareciera que es algo que en ese ejercicio de exterminio de la otredad y de alteridad, yo no puedo reconocerte que seas sujeta de deseo, por ejemplo, Ujú. porque el empoderarse es desear algo más que esta violencia que me estás dando. Y ocurre también muy similar en el tema de la diversidad, que pareciera que conforme hemos empoderado y hemos tenido mayor visibilidad, pues pareciera que las agresiones y las violencias se manifiestan más. Entonces creo que ahí hay un poco, en una metáfora de luchas y de movimiento, a mayor empoderamiento,
pareciera que la escalonada de la violencia va a ir incrementándose porque esta generación de un exterminio cultural, de una anulación de tus capacidades de agencia, de ser sujetos de deseo, de autonomía, de autodeterminación, pues engrana más el sentimiento de exterminio de la otra edad, ¿no? Sí, que por eso ese deseo que lo mencionas, que hablábamos sobre el mandato de la masculinidad, de hacer valer, de hacerme verme como hombre, ¿no? En el caso de los varones. Ujú. Oye, 2 preguntas más. Va, échale. ¿Qué avances y desafíos identificas respecto a los derechos humanos de las personas que forman la comunidad LGBT? Y sé que en el trabajo que tú a diario desarrollas en la asociación Responde Diversidad, eh, yo sé el compromiso, la dedicación, el tiempo que dedicas a ello, lo absorbente que ha sido para ti y a veces lo desgastante también, lo reconozco, ¿no? Gracias, Vero. En el acompañamiento, en el trabajo, en la información, capacitación y demás, tú das ese acompañamiento, te lleva a ti, te toca a veces de manera personal. Claro. Y me gustaría que nos compartieras también alguna experiencia, sé que tienes más, pero alguna experiencia, ¿no? Vale. Entonces, avances y desafíos de los derechos y alguna experiencia que nos compartas. Vale, gracias, Vero. Pues yo les puedo compartir que de avances es que ya hay una gran arquitectura tanto jurídica como institucional que puede garantizarnos que si vivimos violencia y discriminación se pueden activar, ¿no? Ya hay un repertorio simbólico que puede acompañar y sobre todo brindarnos un sentido de vida a quienes formamos parte de las poblaciones, ¿no? Podemos poner una queja, una denuncia si hemos sido violentados o violentadas por nuestra orientación sexual, nuestra identidad y expresión de género, que implica acercarse a la Fiscalía, al Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ya sea a nivel municipal o la estatal, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. O sea, ya hay un aparato institucional que puede brindarnos las capacidades para poder hacer algo si vivimos violencia y discriminación. Y el desafío se convierte también en ese avance que requerimos empujar para que ocurran estas cosas, ¿no? La arquitectura institucional es grande, es robusta, es compleja, es densa y también está sostenida por los puntales de la humanidad, ¿no? También el servidor y la servidora es humano, humana, y también tiene fallas, tiene temores, tiene angustias, tiene estigmas, prejuicios, y requerimos transversalizar esa perspectiva para que la posibilidad del acceso a la justicia cuando vivimos una experiencia de violencia y discriminación sea atravesada también por la justicia comunitaria y la justicia social. Es decir, pues bueno, que contamos ya con este repertorio simbólico, lo mencionaba, de organizaciones civiles que podemos escuchar, que podemos apoyar en la recuperación del proyecto de vida y que hay, más allá de haber vivido violencia y discriminación, la posibilidad de desarticularla y desmontarla, ¿no? Entonces creo que esas me gustaría compartir como algunos avances, porque tiene que ver con el propio campo de acción como defensores de derechos humanos y como una organización civil que está en la promoción y la defensa, ¿no? Y ahora que me pedías como alguna experiencia particular, singular, como asociación hemos tenido la oportunidad de acompañar a personas en el acceso a la justicia por las vías jurisdiccionales y administrativas, y tenemos como muchas experiencias que me gustaría compartir, pero en lo particular una que me marcó como ser humano y que me hizo hacer un viraje en la defensa de los derechos humanos fue el caso de un adolescente que vivió violencia y que mucho de lo que se replicaba en el discurso de esta experiencia, pues era que aparte de que se identificaba como adolescente gay, todo el contexto de vulnerabilidades construidas alrededor de él, ¿no? Una de ellas, pues, es que no contaba con el acompañamiento de su padre, ¿no? Sino solo su madre reconocía que había vivido una violencia. Por otro lado, la variable de salud, porque aparte de ser un adolescente gay, pues era un adolescente con diabetes.
Entonces era la otra parte que implicaba para él la cuestión de su salud, ¿no? De poder garantizarle una atención médica pensando pues que tiene diabetes, ¿no? Y la otra, la propia vulnerabilidad por la cuestión de su devenir en la etapa de vida, ¿no? La propia adolescencia y las necesidades que hay de encuentro con otras personas de su identidad. Ujú. Y creo que esta experiencia de haber vivido violencia sexual visto desde a la luz de la propia fiscalía, que no entendía, que no comprendía, que replicaba a veces estereotipos de género, ¿no? Pensando, bueno, es que si eres un adolescente, eres hombre, ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué permitiste Ay, que abusaran de ti? Le responsabilizaban bastante de la esa situación, de decir, es que tú te revictimización. expusiste, ¿por qué te pusiste y te metiste con este hombre sabiendo que era mayor, que podía violentarte? No entendiendo de plano como el contexto social y cultural que a veces empuja a las personas a un encuentro desde Ujú. el propio ejercicio de la vida sexual, y que eso me marcó a nivel personal porque eh, no logramos nada. Gran parte de las actividades que implicaron era acompañar a su mamá, escucharlo a él, vincularle con la fiscalía especializada en delitos sexuales, eh, era tener reuniones con la dirección de en aquel momento quien incentivaba las acciones y los actos de investigación. Hay a veces que me permitían entrar, a veces no. La familia empujaba para decir, bueno, es que ya conseguí pruebas. Su mamá era muy proactiva para la búsqueda de los elementos necesarios para poder hacer que la carpeta se judicializara. No se logró nada. Con el tiempo seguí en vínculo con su mamá y con este adolescente, después cumplió 18 años, luego me buscaba para decir, es que necesito algún trabajo, alguna beca, es que la gente no me quiere contratar porque pues saben que tengo diabetes, yo me canso, Mm. mis propias condiciones de vida son muy adversas. Y lo último que supe de esta persona hace algunos meses, es que me decía, es que me gustaría verte, Dani, para saber en qué puedo apoyar a la asociación, quiero saber cómo han estado, me ha ido regularmente bien, ya tengo un trabajo más estable, me permiten estar algunas horas trabajando mientras puedo estudiar, mi mamá se encuentra bien, se acuerda de ti, y luego son como experiencias que te atraviesan porque no se logró la justicia. En ese caso en el que vivió una violencia por las condiciones de vulnerabilidad y que no se logró más nada, ¿no? Entonces creo que esas son las cosas en las que a veces es plantear el escenario en el cual el compromiso con las víctimas, la necesidad de adoptar mecanismos que garanticen las medidas de apoyo social para personas que han vivido violencia, discriminación, el cómo las propias fiscalías van adoptando nuevos mecanismos, porque afortunadamente ya no nos hemos encontrado en una situación así, ya hemos logrado que Fiscalía reconozca los procesos en los cuales tiene que mejorar, incentivar actos de investigación, mirar a las propias víctimas como personas que requieren otras medidas de apoyo, no solamente el decir que quieren acceder a la justicia, sino buscar incluso los mecanismos reparatorios a partir de la conciliación, a partir de lo propio de lo que es comunitario, ¿no? Entonces creo que esas experiencias como organizaciones de la sociedad civil ayudan a dar visibilidad, pero porque luego, no recuerdo si lo he platicado contigo, Vero, pero las mujeres son quienes tienen mayor sensibilidad para poder reconfigurar los procesos institucionales. Creo que nos hace falta también mucho que los hombres en el ámbito institucional se comprometan con la agenda de la diversidad sexual. Cuando hacemos convocatorias para instituciones, siempre mandan a las mujeres. Siempre en la Mm. toma de decisiones son las mujeres las que están presentes. Y yo creo que luego tiene que ver con esa metáfora de la experiencia de discriminación por la condición de género que nos Ujú, aproxima, ujú. pero requerimos que los hombres también puedan estar ahí. Sí, porque al final de cuentas es la violencia es hacia el propio hombre como ser humano Ujú. también, ¿no? Entonces necesitamos que sean parte y que también hagan su trabajo y asuman la responsabilidad que les corresponde Ujú. para evitar todo tipo de violencia y más, y esa violencia contra sí mismos, ¿no? Daniel, qué fuerte. ¿Alguna lectura, algún libro que nos recomiendes para quienes eh,
gustan informarse más, documentarse, conocer, ampliar sus horizontes, sus perspectivas, y también en dónde te pueden contactar, cómo se pueden acercar a ti, dónde te pueden localizar. Pues bueno, hacerle una invitación. Responde Diversidad es una organización sin fines de lucro. Nuestros servicios son gratuitos para la población, para quienes también tengan el interés de mejorar su intervención gubernamental, comunitaria y educativa y social, empresarial, la que sea. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter como Responde Diversidad. Nos pueden encontrar también a través de nuestra página de internet www.respondediversidad.org. También pueden mandarme un mensajito de WhatsApp al 44 43 31 62 01. Y bueno, algunas de las lecturas que les puedo recomendar, hay un libro muy bonito que escribe Guillermo Núñez, él es sociólogo, y reflexiona mucho el tema de la masculinidad gay y las identidades no normativas, no heterosexuales. Y hay este libro que se llama ¿Qué es la diversidad? Y ahí plantea de manera muy sencilla cómo es entendida estas cuestiones identitarias, y que luego lo recomiendo mucho para adentrarse en lo que es el tema de la diversidad sexual, ¿no? Y que creo que podría plantearles como un poquito más libros. Yo creo que les dejo ese para que puedan darse la oportunidad de la búsqueda. Luego ya hay libros que están como en línea y se pueden como acceder libremente a estos, y que este libro es muy bueno como para poder adentrarse en temas no solo como de la diversidad, sino también explora lo que implica la masculinidad, estos mandatos de los que hablábamos en el podcast pasado, y que les puede ayudar mucho a ampliar la mirada y generar mayor apertura para lo que implica la propia diversidad, ¿no? Y bueno, también si gustan, también les recomendamos que lean el informe sobre crímenes y agresiones hacia personas LGBTIQ+ en Michoacán, que se elaboró desde el colectivo Michoacanes Diversidad con Fundación Arcoiris, y que ahí hacemos un análisis amplio sobre crímenes y agresiones que vivimos personas LGBTIQ+. ¿Dónde lo pueden consultar? Y se puede consultar a través de la página de Fundación Arcoiris, que es www.observatoriolgbt.org, y pueden irse al apartado de publicaciones propias y ahí van a encontrar el informe sobre crímenes de odio. Gracias, muchísimas gracias. ¿Con qué palabras te quieres despedir? No, pues yo me despido. Hoy de Voces de Rebeldía. Nos despedimos con las palabras de enamorémonos de la diversidad. Tengamos apertura a lo distinto y a lo diverso. Gracias, Vero. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir tu tiempo. Y todo nuestro reconocimiento al trabajo, a la labor, al tiempo, al compromiso, a la dedicación de cada una de las personas que forma parte de la SEI Mujer. También doy las gracias a todo el valioso equipo de los podcasts de aquí del Sistema Michoacano por su valiosísimo trabajo, porque gracias a ello podemos llegar a ti que nos escuchas. Nos interesa muchísimo conocer tus comentarios, tus opiniones, tus sugerencias. Háznoslo saber, por favor, a través de tu podcast. Daniel, un placer, muchísimo gusto. Gracias, Vero. Gracias por este espacio. Vale, gracias. Estamos contigo, te esperamos. Hasta la próxima.